Es mucho más extensa, pero por el tiempo pues, tengo que resumir como lo más importante. Y lo más importante que hemos visto hasta el momento es eso, la parte de las funciones intelectuales. Ustedes sepan para qué sirve cada parte de la corteza, la parte sensitiva, la parte motora y esa parte que es lo del sistema nervioso autónomo, que ya pues digamos, ustedes tienen algo de conocimiento y de bases de esto. Ustedes saben que el sistema nervioso autónomo controla todas las funciones viscerales, o sea, todas las funciones que no requieren que ustedes estén conscientes de estas, o que digamos sean funciones que estén ligadas bajo la voluntad, ¿verdad? Entonces estas funciones involucran pues lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todo lo que es vaciamiento de vejiga, o sea la micción, la sudoración, todo lo que es motilidad digestiva, secreción gastrointestinal, secreción glandular y la temperatura corporal. Por eso hay frecuencia respiratoria. Entonces, usted recuerda por anatomía que hay unos centros, cada parte, ¿cuáles son las divisiones del sistema nervioso autónomo? Simpático y parasimpático, y cada una tiene una distribución anatómica precisa. Cada uno de los núcleos específicos para poder, digamos, llevar el estímulo autónomo a las regiones periféricas. Yo creo que toca como un poquito hacia atrás para que ellos se acomoden. ¿Ustedes recuerdan dónde se originaban los núcleos del parasimpático? ¿Cómo? No es de niño, pues. Eso es uno. El vagal, el dorsal, el vagal, el salivar superior. O sea, más o menos en qué región anatómica se generan esos núcleos. Eso no es. Tronco, tallo cerebral, ¿sí? Entonces se originan, digamos, de forma intracraneal, ya casi como límites, ya lo que es cráneo, agujero magno, salida del agujero magno, se generan diferentes secciones de estos núcleos. Muchos de ellos tienen funciones intracraneales y otros van a tener funciones extracraneales. Intracraneales, entonces, por ejemplo, ustedes saben que en el núcleo de Enger-Westphal se originaban fibras parasimpáticas que iban hacia el globo ocular, ¿cierto? Y entonces llegan hacia el globo ocular. ¿Para qué función tener en el globo ocular? Hacer meiosis. ¿Cómo? No, ¿cómo así? La meiosis es la división. Miosis. Miosis. Pero miosis, entonces, ¿qué es? O sea, contracción pupilar. Contracción pupilar. Algunas otras fibras llegan, por ejemplo, hacia la región de la lengua, la boca, y estimulan la secreción de saliva, ¿sí? Otras llegan hacia las submandibulares, para toda lo que es la parte de la saliva, hacia la parótida misma. Y las fibras extracraneales van a salir, obviamente, del cráneo y van a llegar a regiones como, por ejemplo, el tórax y el abdomen, por medio de qué nervio? El vago. Entonces, acuérdense que el vago, fuera del cráneo, tiene inervación autónoma del sistema nervioso parasimpático
en casi o prácticamente la totalidad de los órganos torácicos y abdominales, parte de los órganos abdominales. Entonces, todo lo que vamos a ver de frecuencia cardíaca, todo lo que es la parte de bronquio, respiración y gran parte de inervación de órganos abdominales está a cargo del vago. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que por anatomía a nivel lumbosacro había un plejo. ¿Sí se acuerdan de ese plejo? Que ese plejo tenía a nivel lumbar, tiene representación de estímulo parasimpático para muchos órganos abdominales y la parte genital. Entonces, eso es como a grandes rasgos la inervación parasimpática que tenemos. La inervación simpática va a cargo realmente de la cadena simpática. Yo no sé si ustedes se acuerdan en los libros de anatomía, en la imagen de Netter, que está la disección, el dibujo así de lado de lo que es cara y cuello, y ustedes veían unas estructuras de color blanco como apiñadas, ¿sí? Eso representa la cadena simpática. Realmente es una cadena ganglionar que se ubica como a cada lado de la médula y tiene inervación simpática, y esa inervación simpática la llevan a través de nervios que el profe Ferreira siempre enseña, que van cabalgando encima de los vasos arteriales. Entonces, a donde llegan los vasos arteriales, llegan estas fibras del sistema nervioso simpático. Y a grandes rasgos, esa es la representación anatómica y territorial que tiene cada uno de ellos. Se supone que cada órgano debería tener su contraparte de inervación. Si tiene parasimpático, debería tener simpático. Pero, pues ustedes se dieron cuenta que no siempre es así. Cuando vimos vasos sanguíneos, ustedes se dieron cuenta que la inervación parasimpática en vasos sanguíneos no tiene básicamente ninguna representación, ¿sí o no? No tiene. No tiene. Y hay órganos que, digamos, tienen más receptores para uno que para otro. Entonces, pues básicamente ahí les están esquematizando cadena ganglionar y les están especificando como los órganos más importantes en la estimulación. Entonces, básicamente es a nivel medular, pues estas cadenas del sistema nervioso simpático hacen sinapsis dentro del territorio medular, y de allí salen unas eferencias pues que van con este estímulo hacia los órganos como tal. ¿Recuerdan qué neurotransmisores se utilizan en cada parte del sistema nervioso autónomo? Receptores. Neurotransmisores. ¿Cómo? Para que serán rezando. Para que serán rezando. Parasimpático, ¿qué utiliza? ¿Y simpático? Perdieron. En la preganglionar siempre. Ajá, así sí. Así sí. Preganglionar utilizan los dos, parasimpático y simpático utilizan acetilcolina. La diferencia está en postganglionar. Profe, ¿qué es postganglionar? Preganglionar es, entonces, digamos, llega la estimulación, ¿sí? Llega la estimulación hacia cadena simpática y hay unos ganglios, ¿sí? Periféricamente también suelen haber ganglios. Si periféricamente hay ganglios, el estímulo va de cadena simpática a ese ganglio o grupo de cúmulo de neuronas simpáticas que están en el órgano efector, y allí llegan y estimulan pues tienen estimulación preganglionar, o sea, utilizarían acetilcolina. Y de allí, en este órgano efector, los ganglios o
o las neuronas simpáticas que están allí ya van a encargarse de estimular ese órgano en específico, pero ya lo van a hacer con ¿qué? Neurotransmisor. Con catecolaminas, sea adrenalina o noradrenalina, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre los dos, mientras que el parasimpático siempre utiliza la acetilcolina. Lo único que se diferencia que son sus receptores, que son ¿qué? Nicotínicos o muscarínicos. Pero el sistema nervioso simpático también tiene receptores, ¿cierto? Sí. No es uno mismo para todos. ¿Cuáles son los tipos de receptores que hay en el simpático? Alfa y beta, y los alfa y beta tienen subdivisiones, alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber un receptor beta 2 que la estimulación cause broncodilatación, pero puede que haya un beta 3 ahí mismo, que en menor cantidad, que la estimulación ocasiona lo contrario, broncoconstricción. Pero la función se define según la cantidad de receptores. Por ejemplo, el corazón tiene mayor cantidad de receptores beta, ¿sí? Beta, no tanto alfa. Los vasos sanguíneos tienen más alfa que beta, y de esa manera, pues digamos que van las funciones. La adrenalina estimula más los receptores beta que los receptores alfa, por ejemplo. La noradrenalina estimula más los receptores alfa que los receptores beta. Entonces, eso lo aprenden incluso a profundidad cuando ven farmacología, porque pues son diferentes medicamentos que usted administra para diferentes situaciones, ¿sí? Yo les había comentado, por eso es que ustedes en reanimación, ¿qué es lo que colocan? Cuando el paciente está en paro. Adrenalina, porque tiene más presencia sobre los receptores que beta del corazón, para estimularlos para volver y retornar otra vez a la actividad cardíaca. Pero si el paciente tiene latido, sino que se está hipotensando y está pálido y usted no le siente pulso, ¿qué le coloca? Entonces vasopresores, entre ellos la noradrenalina, pero hay más, o sea, la dobutamina, por ejemplo. Entonces son vasopresores, acá no es tanto función miocardial, sino vasopresores, vasoconstrictores. Y entonces tenemos la representación del parasimpático, ¿sí? Ahí arriba están los nervios craneales que tienen inervación parasimpática. El 75% de las fibras parasimpáticas las lleva el nervio vago, o sea que el nervio vago tiene una representación importante en el sistema nervioso parasimpático. Y hay unas fibras postganglionares que están ubicadas en cada órgano en específico, que era lo que yo les decía, cerca de cada órgano efector hay unas fibras postganglionares, que ya son las que se van a encargar de dar la función final. Esto era lo que estábamos hablando, que todas las preganglionares, sean simpáticas o parasimpáticas, son colinérgicas. El punto donde ustedes tienen estas fibras postganglionares y estas fibras se unen al órgano efector, ustedes tienen unas dilataciones, algo muy parecido a la unión neuromuscular que veíamos en el primer corte, ¿sí se acuerdan? La unión neuromuscular es algo así muy parecido. Básicamente estas fibras quedan invaginadas en ese órgano, quedan unidas en ese órgano y en un contacto muy cercano, muy estrecho para liberar estas vesículas que tienen neurotransmisores. Algo más o menos así. Esto ya lo habíamos visto también en el primer corte, en lo que era la unión neuromuscular, que esto es básicamente el metabolismo de la acetilcolina. Que ustedes recuerdan que todos los tejidos tienen una enzima que se encarga de degradar la acetilcolina, que se llama ¿cómo? Entonces la colinesterasa degrada porque no es muy prudente permitir la acumulación de acetilcolina a nivel de los órganos efectores, porque básicamente ustedes tendrían lo que se llama un síndrome colinérgico, ¿sí? Entonces la acetilcolina tiene un tiempo de vida muy chiquito. Así como se secreta rápidamente, así mismo se degrada,
y rápidamente pues se convierte en metabolitos, vuelve y se une en vesículas y está lista para volverse a utilizar. Esto pues realmente es como para esquematizarles todo lo que es a partir del aminoácido tirosina se pueden producir intermediarios, ¿sí?, para la producción de catecolaminas. Los tipos de receptores de acetilcolina, entonces hay receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Los muscarínicos pues están presentes en todas las células efectoras, ¿sí? Ya pues son receptores que se encuentran a nivel postganglionar, y los nicotínicos se observan también a nivel de los ganglios autónomos, puede estar como preganglionar como postganglionar, y entonces básicamente tienen funciones específicas. Por ejemplo, los nicotínicos son muy abundantes a nivel de la placa neuromuscular. ¿Y me dan qué? ¿Qué función tienen ahí los receptores nicotínicos en la placa neuromuscular? Entonces, están presentes en todo lo que es la contracción muscular. Por eso si hay una intoxicación o hay mucha presencia de acetilcolina, se estimulan mucho los receptores nicotínicos. No es que la estimulación de los nicotínicos libere acetilcolina para la contracción muscular, sino que los receptores nicotínicos ya están en el músculo mismo. Entonces la estimulación de ellos puede dar lugar a la contracción muscular. Si ustedes tienen una cantidad de acetilcolina abundante o exagerada, van a tener algo que se llaman ¿qué? Fasciculaciones, ¿cierto o no? Que son básicamente contracciones independientes de las fibras musculares o pueden tener movimientos involuntarios por la estimulación de los nicotínicos. A nivel del cerebro hay receptores nicotínicos y estos receptores nicotínicos son los que están involucrados en que las personas tengan mayor o menor riesgo de adicción al cigarrillo. Las personas que son muy adictas al cigarrillo lo son por culpa de la estimulación de los receptores nicotínicos que están involucrados en lo que es el placer y la recompensa, y entonces el paciente requiere de la nicotina del cigarrillo para pues estar estimulando estos receptores. El problema es que los receptores tienen cierta adaptabilidad, entonces el paciente cada vez va a requerir más cigarrillo para lo mismo. Entonces por eso los fumadores tienden con el tiempo a incrementar el número de paquetes año. Por eso es que en el tratamiento para dejar de fumar se les colocan a ellos parches de nicotina. Entonces les colocan parches de nicotina para ir quitándole el cigarrillo poco a poco, ¿sí? Por lo mismo, por la estimulación de estos receptores nicotínicos cerebrales. En cuanto a los receptores del simpático, pues tenemos lo que yo les decía, los beta, los alfa. Tengo de alfa 1, alfa 2, aunque los libros ahorita ya dicen que hay más. Y los beta 1, 2 y 3, que también están saliendo ahorita en las nuevas literaturas, parece ser que más subtipos de receptores. Pero esos son como los más estudiados, los más conocidos. ¿Listo? La noradrenalina pues estimula sobre todo receptores alfa y beta, pero en muy bajo grado, ¿sí? Y pues la adrenalina tiene más acción sobre receptores beta. Y esto sería como la diapositiva más importante, porque me interesa es sobre todo que conozcan es la función. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo? ¿Cómo olvidar los Andrés? ¿Por qué? No, pues la... ¿Quién? Derly, la profesora Derly. Ya. Esta presentación realmente es muy sencilla, pero no la recomiendo estudiar de memoria, sino desde lo básico y lo fundamental de la función misma del órgano. Por ejemplo,
si el simpático lo que busca es librarse de una situación o desencadenar más bien una respuesta, lucha o huida, usted requiere mecanismos de adaptación en ese momento que le permitan lograr esa función. Si lo que usted quiere es proteger su vida, sea por un mecanismo de estrés, por una enfermedad, por una patología, por un sangrado, o por una situación misma que lo amerita. Entonces, de ser así, usted requeriría que a su globo ocular llegue más luz o menos luz. Más luz. Más En una luz. situación de huida. Más luz. La pregunta ya le hice. Vuelve a hacer. El simpático está involucrado en situaciones de lucha o huida, o en situaciones de estrés o algo que amenaza físicamente su persona. Entonces usted requiere una respuesta simpática. Siendo así, buscando la respuesta del simpático, vamos a encontrar la función en cada órgano. Entonces, en el globo ocular, usted requeriría, si se va a enfrentar, usted saliendo ahorita a la universidad y sale un indigente con un cuchillo, y usted decide que es muy peligroso darle la espalda, sino que lo va a enfrentar, va a requerir su globo ocular que le llegue más luz o menos luz. Más luz, va a tener una dilatación pupilar o una midriasis para captar toda la luz posible y enfocar ese objetivo. ¿Sí? Entonces va a tener una midriasis. Si es a nivel miocárdico, ¿qué va a tener? Un aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción. Una preguntita, pero también cuando uno no está a oscuras o cuando se va a abrir los pupilas no se empieza a dilatar más para buscar más luz. Eso también es de adaptabilidad. Es adaptabilidad. Eso también Pero es entonces, si yo estoy durmiendo, mis pupilas están dilatadas, ¿no? Técnicamente, si usted está despierta, está consciente y está en una situación de poca luz, usted va a tener una dilatación pupilar. Ay, sí, estoy durmiendo. Pero si está durmiendo, generalmente no tanto. Pero No tanto, porque las funciones disminuyen y el cerebro detecta que usted no está alerta en este momento, entonces no hay tanta dilatación pupilar. Pero igual, en condiciones de poca luz, aunque usted no está en una situación que amenaza su vida, hay activación del simpático para la midriasis. Profesor, es más que todo para la activación de parte de la visión nocturna, que es la visión de los bastoncillos, ¿no? Sí, y porque requiere obviamente captar una mayor cantidad de luz. Entonces, a nivel del globo ocular sucedería eso. Incluso simpático y parasimpático controlan lo que es el enfoque. Usted lo ven ahí en el músculo ciliar. Entonces, visión de lejos, visión cercana, ¿sí? Entonces, el efecto simpático, mire que a nivel de músculo ciliar lleva a una dilatación del músculo ciliar. ¿Sí lo ven? Sí. O una relajación, más bien, no dilatación, relajación del músculo ciliar para la visión de lejos. Y el estímulo parasimpático tiene contracción para la visión cercana. Esto está hablando de que el músculo ciliar está unido al cristalino, si lo recuerdan por anatomía. Sí. Entonces, según como usted contraiga el músculo ciliar, usted puede aplanar o puede engrosar un poquito o puede aumentar el diámetro del cristalino para la refracción de la luz. Entonces, bueno, no necesariamente van a tener activación del simpático siempre que estén en amenaza su vida o en condiciones de estrés. En condiciones fisiológicas normales del día a día se activa el simpático, sino que este ejemplo que les estoy dando es para que recuerden mucho mejor y no se les olvide las funciones del simpático. Bueno, no. Entonces,
A nivel de las glándulas, acuérdense que siempre parasimpático está involucrado en todo lo que es secreción glandular. Todo lo que es secreción glandular está comandado por el parasimpático. Desde la secreción de glándulas salivales hasta la secreción de glándulas respiratorias, hasta secreción de glándulas intestinales. Todo esto está a cargo del parasimpático mismo. Esto se ve a lo que es glándulas lagrimales, nasales, parótidas, bueno, pancreáticas, el parasimpático. Esta es una de las razones de que el paciente, cuando está intoxicado o en un síndrome colinérgico, el paciente está inundado de secreciones, tanto así que lo van a intubar y es muy difícil por la cantidad de secreciones respiratorias que tiene. Entonces, comandado por el parasimpático. Realmente el simpático, al derivar el flujo de sangre a órganos que lo requieren, le quita muchísima sangre a las glándulas, y por eso pues la estimulación del simpático básicamente conlleva a una detención de la función glandular, casi que en su totalidad. Entonces, en una condición de activación fuerte del simpático, el paciente va a tener resequedad sobre todo, que el paciente se dé cuenta, resequedad de la cavidad oral y resequedad a nivel ocular, ¿sí? Por la detención de las funciones glandulares. En la parte de las glándulas sudoríparas, pues ya digamos, si el simpático tiene una relevancia mayor. ¿Y esto por qué creen que sería? Regular la temperatura. Claro, porque si se supone que usted tiene una estimulación simpática intensa, usted va a tener aumento de frecuencia cardíaca, ¿cierto? Va a tener aumento de flujo sanguíneo en órganos como músculo, cerebro, corazón, y va a tener incremento de la frecuencia respiratoria. Todo esto va a llevar incrementos de la función energética, de la degradación energética, y usted sabe que todo lo que involucre degradación de ATP para generar energía genera ¿qué? Calor. Entonces se tiene que disipar y lo hace a través de las glándulas sudoríparas. Entonces acá sí tiene una importancia alta. Bueno, vasos sanguíneos, que es lo que más me interesa, toda la parte cardiovascular. Entonces, en vasos sanguíneos, ¿qué presenta? Entonces, vasoconstricción para incremento de la presión arterial, ¿cierto? A nivel parasimpático, realmente el efecto es nulo. A nivel del corazón tenemos aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, ¿sí? El parasimpático, por el contrario, tiene disminución de la frecuencia cardíaca. Ahí coloca disminución de la fuerza de contracción, pero acuérdense que él se mete sobre todo es con ¿qué? El parasimpático en el corazón. El parasimpático se mete principalmente con el para el nódulo sinusal. O sea, ¿con qué? Con la frecuencia cardíaca. Con la frecuencia cardíaca. Con frecuencia cardíaca. ¿Listo? En pulmones, pues ustedes van a tener una broncodilatación, a nivel de todo el sistema respiratorio, con la estimulación del sistema nervioso simpático, ¿sí? Este efecto se puede recrear cuando ustedes utilizan salbutamol en un paciente o algún beta-adrenérgico inhalado, como el fenoterol, por ejemplo, salbutamol, sean de corta o de larga acción. Entonces, ¿qué es lo que es? Es un estimulador adrenérgico que al inhalarse llega directamente ¿hacia dónde? Hacia las vías respiratorias, y tiene efectos de disminución de la secreción glandular y ¿qué? Dilatación, ¿sí o no? Broncodilatación. ¿Cómo hace la broncodilatación? ¿De qué manera? ¿De qué manera hace la broncodilatación? O sea, ¿qué mecanismo utiliza? ¿Cómo? ¿Qué hace? Ya.
¿Cómo puedo yo dilatar o contraer algo? Pero ¿qué estructura utilizo? Músculo. Entonces, si yo quiero dilatar las vías respiratorias, ¿qué hago? Dilatación de músculo liso o contracción de músculo liso. Relajación. Entonces, con la relajación del músculo liso bronquial, yo tengo una broncodilatación. ¿Esto qué permite? Aumentar el diámetro de las vías respiratorias. ¿Para qué? Mayor cantidad de oxígeno por las vías respiratorias. Entonces esto pues mejora mucho las concentraciones de oxígeno sanguíneo. Eso está muy relacionado también pues con el efecto general del sistema nervioso simpático, de que si yo necesito, primero que si tengo más calor porque estoy generando más energía, pues necesito incrementar frecuencia respiratoria, incrementar la cantidad de oxígeno para el enfriamiento corporal, pero no solamente eso, sino lo más importante, para que llegue oxígeno para producir más energía. ¿Sí o no? El parasimpático tiene la función contraria, realmente tiene una broncoconstricción. Este efecto se puede recrear también con inhaladores, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Realmente habría un inhalador que yo quiera recrear este efecto de broncoconstricción? O sea, ¿es deseable o farmacológicamente me serviría a mí para algo? Ok, pero entonces yo tengo el bromuro de ipratropio. ¿O ustedes alguna vez han escuchado que le hicieron inhalaciones con verodual? ¿No han escuchado el verodual? O bueno, le mandaron el bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio es un inhalador que corresponde a los LAMA, que significa a los SAMA, que es Short Action Muscarine Agonist. Entonces activa los receptores es un antagonista de los receptores del parasimpático. ¿Y qué busco con esto? ¿Qué busco con un inhalador que antagonice los efectos del parasimpático? ¿Qué creen? Entonces yo busco, pues obviamente, competir ¿contra quién? Contra el simpático. No. Si yo utilizo, vuelvo y repito, yo utilizo un inhalador como el bromuro de ipratropio, que es un antagonista, de las funciones del parasimpático. Es un antagonista. Si es un antagonista, esa molécula, ¿contra qué molécula va a competir? Contra la acetilcolina. Entonces el inhalador, las moléculas de inhalador se pegan en los receptores y no permiten que el neurotransmisor del parasimpático, que es la acetilcolina, se pegue ahí. ¿Qué función tengo? Pues básicamente un bloqueo de la función del parasimpático a nivel de las vías respiratorias. ¿Esto qué me lleva? Disminución de la secreción glandular, ¿sí? Y entre comillas, broncodilatación, ¿sí? O como mínimo, no permite la broncoconstricción, como mínimo. ¿Listo? Entonces, esos inhaladores, muchachos, ustedes los van a usar el día a día. Los van a ver en pacientes con EPOC, los van a ver en pacientes con asma, ¿sí? ¿Por qué? Buscando de una u otra manera disminuir estos efectos para mejorar la oxigenación del paciente. Otro inhalador que se utiliza mucho ya son los corticoides, pero estos sí ya no actúan metiéndose con el sistema nervioso autónomo, sino ya desde la parte que inflamatoria, ¿sí? Entonces, cuando puedan, echen un ojito a los inhaladores, no necesitan aprendérselos todos, y para que entiendan cómo funcionan, pero funcionan de esa manera. Y en farmacología tienen que aprender cada uno qué efecto tiene y la dosis en que se utiliza. En tubo digestivo
La estimulación del simpático lleva a la disminución del peristaltismo y aumento del tono de los esfínteres. ¿Eso qué conlleva? Detención del tránsito intestinal, ¿sí? Disminución de o detención total y o ausencia de defecación, ¿sí o no? Por eso hay pacientes que después de una cirugía, ustedes ven que después de una cirugía el paciente puede durar varios días sin ir al baño, sobre todo una cirugía importante o una cirugía de pronto abdominal, porque las cirugías conllevan un estrés metabólico importante. Esto lleva a que por unos días el paciente esté con niveles de catecolaminas más o menos altos, y eso sumado a que el paciente está en reposo porque acaba de salir de una cirugía, el reposo no permite el tránsito intestinal. Por eso ustedes ven que los viejitos, sobre todo viejitos que están en cama, ellos sufren mucho de estreñimiento, y cuando le mandan fisioterapia a la casa, o ustedes cuando vayan a trabajar en la consulta domiciliaria se van a dar cuenta, son viejitos que hacen por ahí cada 8 días, cada 9 días, cada 5 días. Entonces les recomiendan los familiares que les hagan terapia, que les muevan las piernas, ¿sí? Entonces es eso. Y eso lleva a que el paciente pues tenga detención del tránsito intestinal por disminución del peristaltismo. El simpático incrementa mucho el tono de los esfínteres. El parasimpático, por el contrario, relaja esfínter y aumenta el peristaltismo. Intestinal, y entonces por eso los pacientes que tienen un síndrome colinérgico llegan con dolor abdominal, por ejemplo, ¿sí? Llegan con dolor abdominal por las fuertes contracciones peristálticas del intestino, y llegan con pérdida de control de esfínteres. Entonces se hacen enzima por la relajación esfinteriana que lleva la estimulación del parasimpático. En hígado, la estimulación simpática lleva a la liberación de glucosa. ¿Tiene sentido o no? Sí, porque causa Tiene sentido, sí tiene sentido. ¿Listo? Y por el contrario, el parasimpático pues lleva más bien a la síntesis de moléculas más complejas como el glucógeno a partir de glucosa. ¿Se entendió más o menos la función? Medicamentos que conozcamos que actúan en diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, a nivel pulmonar, ya les dije los inhaladores. A nivel pulmonar, ¿será que solo funcionan los inhaladores o funcionarán otros medicamentos que sean, por ejemplo, inyectados? ¿O será que solo funcionan inhaladores? ¿Cómo? Si han visto que películas que pacientes que son en Estados Unidos es muy común eso, acá no, que hay pacientes que son alérgicos, no sé, al maní o la picadura de abeja, y ellos andan siempre con su kitcito de adrenalina, siempre, ¿sí? Y entonces le pica justamente la abeja o comió algo y justamente eso tenía maní, y ustedes ven que ellos empiezan con estridor, con dificultad, y ellos cogen y se inyectan su adrenalina, ¿cierto? Entonces, claro, igualmente si es inyectado, igualmente tiene efecto sobre el sistema, sobre el funcionamiento pulmonar, sobre el pulmón y los bronquios como tal. Más que todo bronquios, no como tal tejido parénquima pulmonar. En corazón, ¿qué medicamentos conocemos que actúen ahí? Entonces, si queremos incremento de frecuencia cardíaca e incremento de fuerza de contracción, ¿qué medicamento usamos? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué medicamento usamos para la estimulación miocárdica? Pues la adrenalina, ya lo hemos dicho en esta clase como 4 veces y en clases anteriores como 10 veces más. No entiendo qué dudan. Pero también, o sea, no podemos usar también epinefrina.
tema de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es la epinefrina? Es que eso es un nombre, es el nombre que le dicen, pero la molécula es la adrenalina. Y sí, sí señor, claro, la usamos. ¿Podemos usar otras? Sí, claro que sí. Pero digamos que esta es como la reina, porque fisiológicamente es la que nosotros producimos para la estimulación miocárdica. Entonces, entre más parecida usted la tenga, sintéticamente usted la haga, entre más parecida a la adrenalina, pues mejor la función. Y es que la adrenalina, entre todas las moléculas, tiene un poder de acción altísimo. O sea, usted no necesita, ¿usted ha visto cuánto colocan? O en las películas, o sea, eso es mínimo, o sea, eso es por unidades, eso es como la insulina. Usted no va a ver que se inyecte 10 ml de insulina, sino ¿cuánto? Por unidades. Por mí. ¿Y cuánto son unidades? Es que eso es poquito. Es que casi ni en ml se los puedo, porque eso son unidades muy pequeñas. ¿Por qué? Porque la hormona tiene un poder grandísimo. Entonces, si usted lo pasa de maracas de adrenalina, ¿qué lleva? ¿Qué llevaría? Se vuelve azúcar. No, pues sí. No, pero ya incrementó, pues, o sea, que ¿Cómo? aumentaría mucho la velocidad, aumenta mucho la frecuencia. ¿Y qué efectos perjudiciales? O sea, ¿podría llevar a la muerte? No. Claro que sí. Básicamente el paciente podría hacer una arritmia porque estimula tanto el miocardio que no le da tiempo de repolarizarse. Y ustedes saben que el no repolarizarse adecuadamente es sinónimo de ¿qué? Una arritmia probablemente fatal que requiera una ¿qué? Desfibrilación. Entonces, lo otro que puede hacer es que incremente tanto la función miocárdica que el corazón consuma más oxígeno del que le llega. ¿Y ahí qué sucedería? Una isquemia, un infarto. Entonces usted puede matarlo. Y lo otro es, podría ser que la misma función miocárdica dispare tanto la presión arterial que el sistema vascular no se pueda adaptar y usted termine ocasionando rotura, lesiones de pequeños capilares. Entonces es muy indeseable. Entonces eso es poquito, muchachos. Cuando ustedes estudien las guías de reanimación, ahí les dicen cuánto es. Entonces no se preocupen por eso. Ahí les dicen cuánto es. Entonces, para estimulación miocárdica, la reina es ¿quién? Adrenalina. Si usted lo que quiere es disminuir función miocárdica, ¿qué hace? ¿Qué medicamentos usamos entonces? Entonces los beta bloqueadores, como por ejemplo el carvedilol, el nebivolol, metoprolol, que tienen acción bloqueando los receptores beta a nivel cardíaco, ¿sí? Entonces básicamente compiten ¿contra quién? ¿Contra qué molécula? Contra la adrenalina misma, ¿sí? Entonces se pegan ahí en los receptores beta y no permite que actúe. Esto conlleva a que haya una disminución de la fuerza de contracción y de la frecuencia cardíaca, y entonces hay disminución del consumo de oxígeno y mejora un poco la función miocárdica, ¿sí? Esos son básicamente los medicamentos que se utilizan a ese nivel. Ya por ejemplo hay calcioantagonistas, pero los calcioantagonistas no tienen ya que ver con el sistema nervioso autónomo, ya es otro mecanismo aparte. Otros órganos, entonces en vesícula biliar, riñón por ejemplo, la estimulación del simpático conlleva a disminución de la diuresis. ¿Eso tiene sentido o no? Sí, porque el simpático disminuye todas las funciones excretoras. Y lo segundo es porque el simpático, acuérdense que deriva mucho el flujo sanguíneo. ¿Y a quién siempre le quitan sangre? Al riñón. Le quitan al riñón, le quitan al hígado, le quitan al vaso, le quitan a la piel, y toda esa sangre se deriva hacia otros órganos, como ¿quiénes? Músculo esquelético, corazón, cerebro. ¿Sí? Entonces, al quitarle usted flujo sanguíneo al riñón, básicamente, ¿qué lleva? Pues a que el riñón disminuya la tasa de filtrado glomerular porque no tiene que filtrar, eso usted le quita. Si le están llegando 120 ml, ¿sí? 120 menos 80 ml, ¿sí?
pues ahora le está llegando menos, llega a 40, llega a 50. Entonces eso disminuye la tasa de filtrado glomerular. A nivel de la vejiga urinaria, pues lleva a relajación del detrusor, aumento del trígono, eso quiere decir fortalecimiento del esfínter. Mientras que el parasimpático lleva ¿a qué? A la contracción. Hay unos medicamentos antagonistas del parasimpático, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, creo que es el miravigrón, que se utiliza en pacientes que tienen vejiga hiperactiva. Entonces, sobre todo casi siempre son mujeres las que tienen vejiga hiperactiva, en hombres no es tan frecuente. Pero uno, ¿cómo sabe que la tiene? ¿Como que tiene qué? ¿Vejiga o que tiene vejiga hiperactiva? Vejiga Interactiva no, hiperactiva. hiperactiva, porque generalmente puede tener periodos de mejoría, pero hay diferentes momentos que duran días, que siempre duran días, que está con aumento de la frecuencia miccional, sin que haya ardor propiamente, que el ardor ya lo lleva uno más como hacia la infección urinaria. No le arde cuando orina, sino más un deseo de estar frecuentemente yendo al baño, aunque de pronto no esté muy bien hidratada. Y orina poquito y queda como con ganas de seguir orinando. Eso también se ve en la infección urinaria. Pero uno sospecha de vejiga hiperactiva cuando uno ya como médico lo estudia y no encuentra signos de infección urinaria, ni signos de irritación, ni el parcial de orina está normal. Entonces uno piensa, el diagnóstico es más clínico, no hay un examen específico que me diga que usted tiene vejiga hiperactiva. O sea, no hay una prueba de imagen o una prueba de laboratorio, el diagnóstico es de descarte. Y en medicina hay muchos diagnósticos así. Usted quita lo principal y luego ya se queda con el diagnóstico. Entonces usted le hace la prueba con el medicamento, le dice vamos a tratar con este medicamento 30 días y nos vemos. Y a los 30 días vuelve y dice mejoré completamente. Entonces eso refuerza el diagnóstico de la vejiga hiperactiva. Y básicamente usted lo que hace es que bloquea el parasimpático, pero específicamente ahí en los receptores de vejiga, urinarios, y mejora mucho. ¿Por qué? Porque inhibe la contracción del detrusor. ¿Sí? Eso no quiere decir que el paciente ahora no va a orinar, no sí orina, sino que usted atenúa como esta función excesiva del parasimpático en esa zona. ¿Qué más? Profe, ¿por qué usan la dioxina en los niños que se hacen chichi, que ya son grandes en la cama? ¿La qué? La dioxina. ¿Ioxina? Porque la ioxina, realmente la ioxina es más específica del sistema intestinal, gastrointestinal. La ioxina no es tan específica de, por ejemplo, la parte urinaria, pero no quiere decir que no funcione, porque por ejemplo para un cólico menstrual, que es músculo liso, uno utiliza ioxina y mejora. Es decir, la ioxina actúa en ¿quién? Músculo liso. Y básicamente la ioxina es como si bloqueara las señales que llevan la orden de contracción del músculo liso. Entonces lleva técnicamente una relajación del músculo liso, técnicamente. No es tan así, pero sí. Entonces al hacerlo, pues quita ese estímulo que es la peristalsis, el que usted tenga contracción del músculo uterino es lo que lleva al cólico. Cada que el músculo uterino se contrae, usted tiene un cólico. Cada que el músculo intestinal se contrae, usted tiene cólicos. Y en algunos niños le hacen con ioxina porque pues disminuye la contracción del detrusor. Pero hay medicamentos más específicos. Hay medicamentos mucho más específicos. Y a nivel de tiroides, ¿qué me faltó? Que creo que no está ahí. ¿Qué creen que sucede a nivel tiroideo? Aumenta la secreción del T3 y del T4. ¿Quién? Que se necesita aumentar. El simpático. El simpático. ¿Y si será así? Sí, porque se necesitaría aumentar el metabolismo. No para, sería. sí, ¿Ustedes qué creen? Quiero saber qué piensan. Desde la parte lógica. Pero es que no sé, siento que levantar el metabolismo requiere los requerimientos energéticos del cuerpo y no es lo que se necesita en ese momento. Lo que pasa es que la tiroides tiene muchos efectos deseables a través de las hormonas
que concuerdan mucho con los intereses del sistema nervioso simpático. Por ejemplo, ¿qué? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Aumento de la captación de glucosa y ácidos grasos para la generación de energía. Entonces, técnicamente, el incremento de las catecolaminas incrementa la función tiroidea. Tanto es así que un paciente que tiene hipertiroidismo le dan un beta bloqueador y le mejora la función tiroidea. Y de hecho es así, en pacientes con hipertiroidismo, usted los trata mientras tanto. Eso es una solución temporal con beta bloqueador y les disminuye la cantidad de hormona tiroidea en sangre y tiene un efecto deseable que mejora la frecuencia cardíaca, porque los pacientes con hipertiroidismo, ¿qué van a tener? Pues taquicardia, ¿sí? Y bastante, y una sensación de palpitaciones bastante fea. Entonces ahí usted mejora mucho, digamos, la sintomatología y los efectos. Entonces, simpático en función tiroidea incrementa la función tiroidea. Entonces, básicamente, esto es un resumen que no se les puede olvidar nunca. No se les puede olvidar nunca las funciones básicas de esto, muchachos, porque van a manejar medicamentos que se meten con esto. Y usted, pues, si coloca el medicamento que no es, puede estar lesionando al paciente, ¿sí? Puede estar lesionando al paciente, causándole un daño. Entonces tienen que aprenderse muy bien las funciones de esto, que no son para nada complejas, no son difíciles de entender. Acuérdense de la... Acuérdense que en la producción de catecolaminas, pues la produce la glándula suprarrenal en la médula, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué en la médula? ¿Por qué no la corteza? ¿Quién se produce en la corteza? ¿Las qué? ¿Qué produce la corteza suprarrenal? Ah, exactamente. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Entonces, si se preguntaban qué producía la médula, aquí está. Un 80% es adrenalina y un 20% noradrenalina. Y pues ya ustedes saben, una tiene más efecto a nivel de vaso sanguíneo, la otra tiene más efecto a nivel miocárdico, y eso no se les puede olvidar nunca. Usted no puede ir con un paciente, si usted está en un puesto de salud con todo lo necesario, y el paciente entra en paro, y usted va y pide reanimación con noradrenalina, pues ya la está cagando. No es que no le vaya a servir del todo, el paciente se murió y usted va a conseguir un abogado y usted va a decir, ay sí, pero es que también funciona. Sí, pero era lo ideal. O sea, no, ¿cierto? O sea, si ustedes tienen una infección grave que requiere cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, un medicamento fuerte, y yo voy y les coloco cefalexina, que es un medicamento de primera generación, vía oral, para una infección que usted tiene grande en la pierna, pues ¿qué va a pasar? Porque la infección va a progresar, ¿sí? Y en el momento que yo me meta un problema, yo voy a decir, ay, pero pues él requería antibiótico y yo le puse antibiótico. Y el juez, ¿qué va a decir? Sí, bueno, pero ¿le puso el que era? No. Entonces, es una invitación a que dejen de resguardarse desde ya en esas excusas toches que ustedes siempre pasan, que es que yo tuve la intención, que es que yo lo pensé. Vayan, muchachos, desde ya creyéndosela, porque en un parpadeo están ustedes en un rural manejando esto, y allá créanme que eso sí no, ay, que es que yo pensé, que es que yo vi, que es que yo creí. O sea, no, es lo que es. Y lo que es acá, si el paciente está en un proceso de reanimación, porque está en una parada cardíaca, ¿qué es? ¿Qué medicamento sería? Entonces, la adrenalina.
Si ya está entonces hipotenso, necesitamos vasopresor, la noradrenalina o la que tengan en el servicio. Si usted ya está en un hospital de primer nivel por allá y usted no tiene nada más, muchachos, sino noradrenalina, no tiene adrenalina, pues hágale con lo que tenga. Ya ahí no es culpa de ustedes. Pero si ustedes tenían todo para trabajar y no hicieron lo que debían, muchachos, eso es, créanme que eso es pelea segura. Pueden estar perdiendo la tarjeta solamente por eso. Entonces, apréndanse muy bien esto. ¿Listo? Esto. Desde ya. ¿Listo? ¿Dudas respecto a eso? ¿Alguna duda de esto? Parte de fisiología ocular, para ver si alcanzamos a ver los sentidos, al menos. La primera parte realmente más que de medicina corresponde a lo que es optometría. Los optómetras manejan mucho eso, pero pues ustedes tienen que saber los principios, muchachos, para entender los trastornos oculares. Hay médicos, muchachos, hay médicos hoy en día que no distinguen esos trastornos de refracción. No saben qué es una miopía, no saben qué es un astigmatismo. Y eso toca saberlo, ¿sí? ¿Ustedes han visto cómo evalúan la agudeza visual? ¿Con qué? Con la tabla SNEP. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? La de las letras. Bueno, y si es un niño de 4 añitos, eso se llaman optotipos. Entonces hay caballos, hay perros, ¿sí? Siempre y cuando el niño sea un niño que tiene unos papás normales, que lo estimulan y le enseñan que es un perro, que es un gato, que es una estrella, pues va a funcionar. Si es un niño muy quedado porque los papás no lo estimulan, pues el niño es muy difícil que usted evalúe agudeza visual, pues porque el niño no conoce. Y en adultos se utiliza la tabla Snell para evaluar ¿qué? Visión de qué, de cerca o de lejos. De lejos. Y para visión cercana, ¿qué se utiliza? De lectura. Les ponen un cosito y le dicen léalo, ¿cierto? O una tablita que se llama, o un test que se llama ¿cómo se llama? El de lejos se llama Snell y el de cerca tiene un nombre, no se les va a olvidar nunca. Jäger, como Eren, desde Jäger, para evaluar visión cercana. ¿Por qué tiene que evaluar las dos? Porque el paciente puede tener dificultad para la visión lejana, como puede tener dificultad para la visión de cerca, como puede tener dificultad para las dos, ¿sí o no? Entonces, eso es la introducción a esta clase que necesito que le presten atención. Por lo menos, porque cuando vayan al optómetra y les digan que tienen medio, entiendan. Los optómetras manejan algo que nosotros no manejamos, que ellos ya hablan del grosor del lente, que 0. tanto, 0.25, ¿sí? Eso nosotros como médicos no lo manejamos, eso es de ellos. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Que si el paciente le dice, doctor, mire que de lejos no estoy viendo, mire que la buceta se me dificulta ver el letrero en la buceta, se me pasa la buceta, ¿sí? Pues el paciente tiene un trastorno de visión lejana. Muy probablemente va a requerir, ¿sí?, un lente específico para esa corrección. La luz, ustedes saben que por física, esa es la velocidad que maneja. Que esta luz es en el vacío, ¿sí?, en el vacío, y en el aire es más o menos similar, pero cuando la luz atraviesa un medio como el agua, tiene una disminución de su velocidad. Y si atraviesa un medio transparente, como por ejemplo un lente que es sólido, la luz disminuye aún más la velocidad.
Entonces hay un fenómeno que se llama refracción, que básicamente es el cambio de velocidad que tiene la luz de pasar de un medio a otro. Ustedes han visto este efecto. Si ustedes colocan un cristal transparente a la luz del sol, usted va a ver cómo se curva. Es el mismo efecto si usted tiene un vaso con agua e introduce un lápiz. Usted al introducir el lápiz va a ver como si el lápiz se estuviera doblando. ¿Sí? Es por el fenómeno de refracción de la luz. Es básicamente la luz viene del aire manejando una velocidad y al entrar a un medio transparente como el agua, ¿sí?, tiene un cambio en esa velocidad y esto genera una distorsión de la imagen. Entonces, hay diferentes tipos de lentes, ¿sí? Hay diferentes tipos de lentes. El de la izquierda es un lente tipo ¿qué? Convergente o cóncavo. El de la derecha es un lente ¿qué? Divergente. ¿Cómo si es convergente o divergente? Porque Pues el convergente converge. Es que sí tiene razón. Es que sí tiene razón. Y esas ondas de luz van a generar una imagen divertida. Claro, es que el convergente une los rayos que llegan hacia él, los une o los enfoca en un solo punto. Y el divergente, por el contrario, dispersa estos rayos de luz. Esto es fundamental que ustedes lo entiendan porque en la optometría juegan con esto, según lo que el paciente requiere. Un lente convergente o un lente divergente. Ustedes ahí están viendo un lente de qué tipo? Convergente y una fuente de luz lejana, ¿sí? Una fuente de luz que creo que para los tres ejemplos la fuente de luz está al mismo nivel, la misma distancia, perdón, misma distancia. Entonces, mentiras, para el primer ejemplo, el de arriba, la fuente de luz viene más lejos. Resulta que entre más lejos venga la fuente de luz, menos dispersos van a estar los rayos de luz. Este efecto ustedes lo encuentran si ustedes tienen una linterna potente y yo prendo la linterna de aquí hacia allá, voy a ver que se enfoca en un punto. Pero si yo acerco la linterna a la pared, usted va a ver cómo esto se va. Esto tiene el mismo efecto también, ¿sí? Esto tiene el mismo efecto también, el video beam. Entonces, entre más cerca esté la fuente de luz, más tiende a dispersarse los rayos. Por lo tanto, usted va a necesitar un lente de mayor potencia. Y ustedes se dan cuenta que el lente cambia. Miren que el lente de arriba no es el mismo lente de abajo. ¿Cuál es más grueso? El lente de abajo. Entre más grueso sea el lente o entre mayor sea el grosor del lente, mayor capacidad de convergencia o mayor poder dióptrico tiene, ¿sí?, para converger los rayos de luz. Entonces usted ve que en el primer ejemplo, que es el de arriba, el rayo de luz viene de una fuente lejana, por lo tanto no están tan dispersos. Entonces con un lente normal, convergente, usted logra que los rayos de luz converjan. Pero si usted se da cuenta en el ejemplo del medio, la fuente de luz puntual está un poco más cerca y esto hace que se dispersen mucho los rayos de luz y por lo tanto la convergencia llega más atrás. Mire que en el ejemplo del medio la convergencia de luz está mucho más hacia atrás que en el primer ejemplo. Y en el tercer ejemplo, que es el de abajo, usted tiene una fuente de luz cercana, igual que en el de arriba, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tiene un lente mucho más grueso y este lente tiene una capacidad de converger los rayos de luz mucho más grande y usted tiene el punto de convergencia mucho antes. ¿Por qué creen que es importante el punto de convergencia del lente? Porque eso depende en qué posición va a estar, o sea, la luz, o sea, la imagen que nosotros veamos depende de si es virtual o si es real, en el punto en el que la luz llegue específicamente. ¿Y cuál es el punto donde yo necesito que llegue la luz? La retina. Entonces, por eso acá les están hablando del punto de convergencia, porque la luz tiene que caer en la retina, específicamente no en toda la retina,
sino en una parte muy específica que es el punto de máxima agudeza visual que se llama ¿cómo? La mácula. Toda nuestra retina tiene capacidad de detectar imagen, sino que si usted tira todos los rayos de luz hacia toda la retina, usted va a tener una imagen demasiado dispersa, ¿sí? Que no tiene precisión. Algo muy parecido a si usted se acerca una linterna al globo ocular. ¿Usted qué ve? Solamente luz. Entonces es lo mismo. Y si usted se acerca a un objeto, usted está leyendo, y usted se acerca a un objeto demasiado, usted va a ver cómo pierde la forma y se distorsiona. Entonces usted necesita que caiga en un punto específico que es la mácula, que es el punto máximo de agudeza visual y coincide con el punto donde más cantidad de neuronas hay. Para no hacerle largo el cuento, pues si usted tiene una imagen que converge detrás de la retina o antes de la retina, usted va a tener un problema de agudeza visual, así de sencillo, ¿sí? Si la imagen converge justo en donde tiene que converger en la retina, usted tiene una persona que tiene una visión normal, técnicamente 20-20, no tiene dificultad ni para ver de lejos ni para ver de cerca. Lo que el compañero decía de la imagen invertida es totalmente cierto, no sé si ustedes lo sabían, pero como nosotros tenemos un lente convergente a nivel ocular, que es ¿quién? El cristalino. El cristalino actúa como un lente convergente. Entonces, técnicamente, él ve o él, digamos, converge la imagen en dos puntos diferentes, como ustedes lo ven ahí. Ustedes tienen una imagen y la imagen tiene, pues, una altura. Tiene dos polos, un polo inferior y un polo inferior. Entonces, los rayos de luz que se mueven en línea, ¿sí? Entonces, se dirigen hacia el lente, como ustedes ven, y técnicamente el lente está reflejando la imagen invertida. ¿Por qué no vemos de esa manera? Porque El cerebro lo interpreta. El cerebro corrige. El cerebro corrige, ¿sí? Y esto lo hace de forma automática y nos permite ver el mundo como es. Una pregunta, ¿ya estaría involucrada en la área de asociación? Bueno, la área de visión accesoria. A las áreas de asociación. Pero esto lo hace esto sí ocurre en la corteza primaria solita. O sea, esto sí está ocurriendo en la corteza visual primaria. Sí, señor. Entonces, pues básicamente, como resultado, pues tenemos lo que en optometría se conoce como las dioptrías. La dioptría no es más que el poder de enfoque de un lente, algo así como los decibeles son para el sonido, ¿sí? O los voltios son para la electricidad, las dioptrías son para los lentes. Entonces, entre más dioptrías tenga un lente, que tiene pues mayor capacidad ese lente de converger. Y ustedes ven los diferentes puntos. El globo ocular tiene un poder total de 59 dioptrías. Y la capacidad del lente del ojo no depende solo del cristalino, sino depende de otras estructuras como cuáles. La córnea, ¿sí? Mire que el cristalino, incluso el mismo humor acuoso, el humor vitrio también. Usted puede tener, muchachos, ustedes pueden tener un cristalino normal, pero alteraciones de la córnea. Y esto me genera a mí ya un trastorno de la visión, porque el que la córnea tenga algún trastorno, como de la forma, por ejemplo el queratocono, ya causa una refracción importante de la imagen que impide pues un enfoque correcto. Las cirugías que están haciendo ahorita láser de corrección de agudeza visual se meten sobre todo con la córnea, se meten sobre todo con la córnea y duelen porque la córnea tiene muchísima sensibilidad, inervación sensitiva. ¿Qué nervio se encarga de la inervación sensitiva de la córnea? El trigémino, la primera rama. Entonces hacen ese tipo de cirugías. Los pacientes mayores cuando tienen cataratas, las cataratas son ¿de quién? Del Del cristalino.
Se opaca porque con la vejez las proteínas del cristalino es como si se precipitaran, ¿sí? No sé cómo hacerles entender, pero es como cuando ustedes preparan una solución de proteína y la solución está homogénea, pero si usted la deja reposar mucho tiempo, usted ve grumos. Algo muy parecido le pasa al cristalino con la vejez, y entonces ahí entran y operan el cristalino, porque al dejar de ser transparente, pues impide la visión correcta. Pero una pregunta, porque esos pacientes generalmente, bueno, nosotros se afecta a la hora de que empiezan a tener una excesiva producción de lágrimas, o bueno, de lagrimeo. ¿Pero en quién? Ahora los pacientes con cataratas. O sea, ¿cómo así? O sea, que los pacientes con cataratas tienen lagrimeo Ajá, constante. porque ellos hacen esfuerzo visual. O sea, al no ver, ellos generan un estrés a nivel visual, ¿sí? Entonces, ese estrés a nivel visual conlleva que haya más lubricación. Pero igual eso no sirve de nada porque no les funciona mucho. Entonces, diferentes estructuras de estas pueden comprometer la visión o el mismo tamaño del globo ocular. Si usted tiene un globo ocular pequeño o si tiene un globo ocular muy grande, influye también en la agudeza visual. Acá entonces ustedes tienen el cristalino y ustedes ven los ligamentos que llaman ligamentos suspensorios y ven el músculo ciliar, que el músculo ciliar tiene forma de ¿qué? Esfínter. Entonces, pues el músculo ciliar me permite, ¿sí?, modificar la forma del cristalino. ¿De qué manera? Pues dependiendo si tengo contracción del músculo ciliar o si tengo relajación del músculo ciliar. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo creen que funciona? Pues dependiendo de... ¿Cómo es? Eso. Uno creería eso. Miren esta imagen. Acá cortamos el ojo por mitad. Técnicamente, si usted tiene el músculo ciliar acá, cristalino acá, y los ligamentos están unidos del cristalino al músculo ciliar, si usted contrae, los ligamentos se tensan o se relajan. Porque se van a tensar si estoy acercando. Se vuelve más... Es como decir que yo tengo esto acá, esto acá, y estoy generando una tensión. Y si acerco mis dos manos, ¿hay más tensión en el cable o hay menos? Menos. Entonces, si usted tiene contracción del músculo ciliar, se relajan los ligamentos tendinosos y el cristalino tiende a ¿qué? ¿A aplanarse o a engrosarse? No, hay cosas. A engrosarse. Entonces, aquí, acá. Entonces, músculo ciliar contraído, mire los tendones, los ligamentos tendinosos cómo quedan flácidos, y el cristalino ¿qué? Tiene un engrosamiento. ¿Esto aumentaría el poder dióptrico del cristalino o no? Sí, porque estaría enfocando más, ¿no? Se vuelve más, o sea, aumenta el grosor del lente. Y acuérdense que siempre que usted aumenta el grosor del lente, aumenta el poder dióptrico, o sea, la capacidad de convergencia. Esto se usa para visión cercana. ¿Por qué visión cercana? ¿Por qué creen que se utiliza para la visión cercana? Porque entre más cerca esté la fuente de luz, más dispersos son los rayos de luz. Si usted tiene rayos de luz más dispersos, necesita un lente más grueso para converger esos rayos en la retina justamente, ¿sí? Si usted no tiene un lente grueso, los rayos de luz no van a converger en la retina, sino que convergerían mucho más atrás y usted va a ver una imagen dispersa. Ahora, para visión lejana, ahí si usted tiene, entonces yo voy a ver hacia allá, inmediatamente al enfocar hacia allá, digamos que allá hubiera un letrero, yo necesito leer lo que dice el letrero, yo tengo que relajación del músculo ciliar,
La relación del músculo ciliar, ¿a quién tensa? Ligamentos. A los ligamentos. Y los ligamentos tiran de todas las partes del cristalino a su vez. ¿Y qué hacen? Aplana el cristalino. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito un poder dióptrico tan grande, porque estoy viendo a lo lejos. Quiere decir que los rayos de luz, cuando lleguen a mi globo ocular, ya pues no van a estar tan dispersos. Por lo tanto, no necesito un poder dióptrico tan grande. ¿Por qué no sería conveniente simplemente dejar el cristalino de esta manera y tener un poder dióptrico grande siempre? Porque eso tiene que ver con la agudeza visual, ¿no? ¿Para ver de lejos me serviría? No. ¿Por qué no si tengo un poder dióptrico grande? ¿Por qué no me serviría? Están menos dispersos, la captación no sigue lo suficientemente buena. Exacto. O sea, ¿Y dónde y entonces dónde se daría la convergencia? La convergencia sería antes, ¿Antes de quién? antes de la De la retina. ¿Eso generaría una imagen dispersa o no? Sí, generaría una imagen totalmente dispersa, o sea, dispersa no en el sentido de que los rayos estén dispersos, sino en el sentido de que no alcanza a llegar estos rayos igualmente convergentes a la retina. No es que no vayamos a ver nada, ¿sí? O sea, que la imagen converja antes de la retina no quiere decir que como no llega a la retina, entonces el objeto es invisible. No hay objetos invisibles para nosotros, a no ser que no estén dentro del rango de luz visible por nuestros pigmentos, ¿sí? Igual vemos el objeto, sino que como converge antes de la retina, al converger vuelven otra vez los rayos y se dispersan, o sea, convergen y se separan. Entonces igual vamos a ver un objeto de forma no precisa, ¿sí? Yo lo puedo ver a él que viene caminando y viene de lejos y no logro distinguir muy bien sus rasgos faciales. O sea, sé que viene la persona, veo el bulto de la persona que camina, pero no distingo quién es. Entonces, eso sucedería. Por eso, esto se tiene que adaptar a las necesidades, si es visión de lejos o si es visión de cerca. Entonces hay unos entendiendo eso, hay unos trastornos de refracción. Unos trastornos de refracción. Entonces está la presbicia, que realmente la presbicia es más frecuente en personas mayores ya. Básicamente es que el cristalino pierde elasticidad, diferente de las cataratas. En las cataratas se vuelve opaco. En la presbicia básicamente hagan de cuenta que el cristalino queda en una sola posición y por más que usted modifique las cuerdas tendinosas, el cristalino no copia, entonces no modifica su tamaño, entonces usted queda con una visión fija en el sentido de que su agudeza visual queda fija, entonces usted ya necesita muy probablemente pues lentes, sí, puede ser que sean bifocales o alguna cosa. El ojo hemétrope pues es un ojo que ve normal, es un ojo que ve a la distancia que debería ver, tanto de cerca como de lejos. Sí, ese no tiene problema. En la hipermetropía pues es un globo ocular normalmente que es muy corto, muy pequeño, o que tiene un sistema de lentes débil. Un sistema de lentes débil, entonces no permite el enfoque en la retina y el que es hipermétrope pues no ve muy bien de cerca. ¿Por qué no ve muy bien de cerca? Porque de cerca los rayos de luz están más dispersos, vuelvo y repito, y su globo ocular no tiene una capacidad de concentración o una capacidad de converger esos rayos de luz. ¿Qué necesita entonces este paciente? Algo no de lejos. No de cerca. De cerca. Algo que, digamos, divergente su cristalino, listo. Sí, ¿Qué creen ustedes? Yo creo que un convergente debería ser. Porque si el paciente no está viendo de cerca, quiere decir que o sea, no están convergiendo todos en el mismo punto, pero los rayos que le vienen son suficientemente. Hay que preguntarse entonces, el paciente hipermétrope, los rayos de luz están convergiendo
antes o después de la retina. Piénsenlo bien. Después de la retina. Después de la retina. ¿Por qué? Porque el ojo no tiene una capacidad dióptrica grande, ¿sí? O por lo menos competente, no grande sino competente. Entonces los rayos de luz no alcanzan a converger en retina, sino estarían convergiendo hacia atrás de retinas. Por lo tanto, el paciente necesita un lente que le ayude a reforzar el poder dióptrico y por lo tanto, si están convergiendo en retina, al poner este lente, ellos hagan esto y converja exactamente donde deberían. Entonces estos pacientes necesitan un lente que convergente. Y en la miopía pues es un globo ocular largo, más grande, aunque tiene un poder dióptrico excesivo. ¿Y esto qué llevaría? ¿Qué creen ustedes? Pues que la imagen sea antes. Antes. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Entonces, los miopes necesitamos acercarnos a las cosas para poder discernir lo que está ahí plasmado o poder ver. ¿Por qué el miope se acerca para ver? Porque yo estoy utilizando el acercar la fuente de luz para dispersar los rayos. Acuérdense que entre más cerca está la fuente, más dispersos son. Entonces, yo veo aquí un papel que tiene algo escrito y está al otro lado de la mesa, pero yo ya no lo veo, ¿sí? Yo ya no lo veo, digamos que yo no tengo los lentes, yo ya no lo veo porque los rayos de luz ya están lejos, la fuente está lejos, quiere decir que los rayos vienen dispersos, no tan dispersos, perdón, no vienen tan dispersos, vienen en línea recta y mi poder de concentración es muy grande y converge la imagen antes de la retina. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me acerco a la fuente para que a medida que yo me vaya acercando, los rayos de luz se dispersan y eso sumado a mi poder de convergencia grande, justo hace que estas dos sumatorias caigan justamente en la retina. Entonces, usted ve que el miope necesita acercarse. Por lo tanto, el miope, ¿qué tipo de lente utilizaría? Un lente de tipo divergente para ayudarle a ese poder excesivo de convergencia que tiene el globo ocular y lograr una imagen efectiva. Entonces, el miope no ve de lejos, pero ve muy bien de cerca. Ve muy bien de cerca. ¿Cuántas solo serían? No, ambos son indeseables. Grave de gravedad de producto de muerte, no. De muerte, no. De entre todos, a mí me parecería menos conveniente la presbicia. Porque es que si en la presbicia su cristalino queda en una posición donde usted no queda ni miope ni hipermétrope, pues imagínese. O sea, tiene que usar bifocales. ¿Sí? Y eso es muy incómodo. Es muy incómodo. Pero tanto el hipermétrope como el miope es incómodo. Yo realmente prefiero como estoy ahora, que es miopía. Prefiero ver de cerca. Porque ustedes ven, por ejemplo, con los papás de ustedes les puede pasar. Usted dice, mira esto. ¿Y él qué hace? Me parece demasiado incómodo. Sobre todo para nosotros que nosotros leemos de cerca, con computador o con tablet o con lo que sea. Prefiero como estoy ahora. Entonces, muchachos, esos son los trastornos de refracción. Miren, más o menos esto es lo que sucede. La parte de atrás del globo ocular que representa. La retina o la mácula, sí. Entonces, en el hemétrope, ¿dónde está cayendo la luz? Justo en el mácula. Justo en mácula. Hipermetropía, mire que el globo ocular es más pequeñito. ¿Dónde cae? Hipermetropía. ¿Dónde cae la convergencia? Detrás. ¿Qué necesitamos ponerle? Convergente para que no converja atrás, sino que sumándole un poquito converja justamente en retina.
Mire miopía, ¿dónde está convergiendo? Adelante. Adelante, ¿qué le ponemos? Un lente divergente para ayudarle con eso. Eso ustedes, como repito, ustedes no son los que van a poner los lentes, pero tienen que saber el trastorno. Y este que también es muy incómodo, que es el astigmatismo. Básicamente es que lleva a que los rayos de luz converjan en diferentes planos. Acá por lo menos estamos hablando de un solo plano. Acá. Pero acá está hablando, por ejemplo, en plano de arriba a abajo converge antes. El plano de los lados de la imagen que se forma de izquierda a derecha converge después. Entonces se forman múltiples puntos de convergencia y usted ya ahí tiene que tratarlo con un lente diferente. Por eso es que el astigmatismo, cuando ustedes van, el que tiene astigmatismo y ha manejado, sobre todo de noche, usted ve las luces de los carros como grandes estrellas, ¿sí? como estrellas. No lo ve como un punto de luz único, sino como una estrella, pues. Navidad es horrible. Algo así como, sí, como las de Navidad. De hecho, yo me di cuenta muchísimo después del astigmatismo precisamente por eso, por alumbrado navideño, porque lo veía de esa manera, con muchos destellos, y me parecía muy bonito. Y estaba hablando con mi hermana, porque yo estaba entrando en el mundo del astigmatismo, y ella ya usaba lentes. Y entonces yo le estaba diciendo y me dijo, no, pero es que no es normal. Luego busqué y sí me di cuenta cómo ve la luz la gente normal y no se ve así. No se ve así. Entonces, claro, con el lente se corrigió. Hay personas, como por ejemplo en mi caso, que tienen en uno miopía y en otro astigmatismo. ¿Sí? Entonces usan lentes diferentes para cada ojo y se corrige. La mayoría de personas realmente sí tiene algo de astigmatismo, o sea, cuando inician con trastornos de agudeza visual, algo de astigmatismo tienen. Profe, qué pena. Ese tipo de afecciones es bilateral, puede llegar a ser unilateral. ¿Qué? Por ejemplo, tener miopía, astigmatismo. O Sí. sea, ¿no suele dar en los dos ojos o a veces también puede dar en No, a veces puede ser en uno solo, o a veces puede ser en los dos, pero más en uno que en otro. Yo pensaba que eso sí. Sí, a veces más en uno que en otro. No necesariamente tiene que estar en los dos, pero lo más frecuente es que los dos tengan algo de afectación, pues porque la visión es bilateral. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hasta séptimo semestre no tenía trastorno visual, yo veía bien. De ahí para allá necesitaba lentes, pero yo no los usaba. Entonces fue empeorando y el internado completamente empeoró, porque el internado son 12 horas todos los días evolucionando el computador, y ahí ya empeoró. Y yo me di cuenta porque pues era estudiante normal como ustedes, me tocaba moverme en buseta, y claro que acá ya hay algunos que ya tienen hasta camioneta. Me tocaba moverme en buseta y la buseta se me pasaba porque yo pues, me tocaba esperar que se acercara para leerlo. Entonces me fui dando cuenta que sí tenía un trastorno y ya. ¿Sí? Y ya cuando pasé a rural ya estaba con los lentes ya siempre, porque ya definitivamente no podía. Entonces esto tiende con el tiempo a empeorar si usted no utiliza el lente adecuado. ¿Sí? Pero casi siempre es bilateral. ¿Listo, muchachos? Creo que está bien. ¿Alguna pregunta? Profe, mañana que siempre seguiremos. Señor, Mañana es el tema. ¿con qué? O sea, ¿qué temas? Mañana. El que sigue de la visión. Hay que